principio, que vamos a hablar de adopción y origen de las personas adoptadas, que no es un tema fácil, que seguramente muchos de ustedes les ha tocado transitar, sobre todo quienes han adoptado niños. ¿Qué pasa con eso de le decimos, no le decimos? Está el miedo latente si no le decimos de que pasa una vida, de que alguien por ahí revele el dato. Y es por eso que para hablar sobre este tema hemos invitado a la abogada Diana González. ¿Cómo andás, Diana? Bienvenida. Repetime la red esta en la Red de Identidad y Búsqueda de Orígenes. Red de Identidad y Búsqueda de Origen. Acá me parece que hay que como plantear un tema, ¿no? Más allá del decir o no decir, sí, claro, o de la verdad. Antiguamente la ley anterior de adopción en nuestro país, cuando alguien ya tenía terminado el trámite de adopción, se destruía todos los documentos anteriores. O sea que si esa persona, cuando fuese adulta, quería encontrar su familia biológica o sus orígenes, no podía directamente, no lo podía hacer de una forma legal, al menos a no ser que alguien supiera, se recordara, sí, no había una forma. Cuando se hizo la nueva ley, esto cambió gracias a un pedido y una gran movida que habían hecho en ese momento, y no se destruyen los documentos en que se certifica la familia de origen o esa familia biológica. ¿Esto es así? Explícamelo si en algo me equivoqué. Afortunadamente el sentido común primó y con los años cambió la modalidad y en vez de destruir, que estaba todo con tinta los datos, el registro ponía simplemente en la partida cancelado, anulada, y lo sigue haciendo, y entonces si uno... ¿Pero se archivaba? Claro, queda en el registro de la partida, simplemente se anula, no se testan los datos, no se ocultan, no se permitía ver, ahora sí, y eso nos puede remitir al expediente que esté en el juzgado, también bajo reserva, y nos puede remitir a los expedientes que haya en otras instituciones, principalmente el INAU, que es quien institucionalmente está a cargo de las adopciones, y a otros antecedentes que puedan estar, sea en el Ministerio de Salud Pública, sean organizaciones que antes trabajaban con el tema de la intermediación en adopciones, como el Movimiento Familiar Cristiano, que deberían todos tener sus antecedentes. Así como los profesionales que hacemos este tipo de trámites, debemos tener en nuestra oficina, ¿verdad?, cuidadosamente guardados estos datos que refieren a la historia de una persona, más de una persona. Pero entonces, por ejemplo, si alguien tiene una duda en su vida sobre si es adoptado o no, ¿a qué puerta debe tocar primero como para decir, acá arranco a investigar sobre mi origen? Bueno, primero preguntar en la familia. Sí, claro. Que está bueno porque esto a veces son barreras de silencio, ¿no? Que hay que ir rompiendo. Arreglos, y por algo está teniendo esa duda, poder saber en la familia. Cuando la adopción se hizo mínimamente regular, aparece la adopción como, la legitimación adoptiva se llamaba antes, la adopción plena ahora, como una inscripción tardía. Entonces en general no coincide la fecha de inscripción con la fecha de nacimiento. Puede ser una inscripción tardía porque lo inscribieron tarde, eso pasaba mucho. Por ejemplo, pasaba todo el tiempo. Ahí está. Pero también puede ser por una adopción. Si uno mira esa partida, bueno, va a ver que está inscripta y va a remitir a un expediente, a un oficio que ordenó la inscripción, que nos va a permitir ver la partida anulada y que nos va a llevar a su vez al expediente judicial. El problema es que muchas veces esos expedientes dicen poco y muchas veces dicen mal. Dicen poco porque será muy escueto en la información, pensando que esos datos no estaba bueno revelarlos o que quedaran. Como un mito muy fuerte, peyorativo hacia especialmente la mujer que no podía criar ese niño. Y por otro lado mal porque responde a una época en la que había muchos estereotipos que estigmatizaban las personas adoptadas, que estigmatizaban las familias de origen como familias abandónicas, familias malas, todo algo que le ha hecho mucho daño a la gente adoptada y a las familias adoptantes y a las familias de origen. En general son familias que no han podido criar, sí, porque han tenido dificultades, pero son historias como las de todos nosotros, en definitiva. A ver, ahora me parece como que hay varios derechos en los que está bien, prima la libertad para poder hacerlo. Hoy por hoy, una persona que es adoptada, después de esta última ley, puede volver a encontrar esa familia biológica de origen. Sí. ¿No? Tiene una forma legal de volver a encontrarla.
¿Qué pasa si esa familia biológica o esa madre en un momento lo dio en adopción y ciertamente no quiere volver a saber o a... Tiene derecho, tiene derecho. ¿Qué pasa? ¿En qué momento se la protege a esa otra mujer? Digo mujer porque es bien interesante, por lo menos hay una mujer. Por lo menos allí hay un hombre también, ¿eh? Que muchas veces hasta desconoce, pero que si claro, por lo menos hay una mujer, existe, capaz que hay una familia seguro completa. existe, si no, no hubiera podido nacer. Digo porque Capaz en general que hay una familia vemos completa, siempre... pero lo que voy es que por lo menos hay una mujer. Esto es un debate, ¿cuáles son esos derechos comunes? O sea, el derecho al origen es una historia propia de la persona, tan propia como es la historia de esa mujer que llevó adelante un embarazo y tuvo que desprenderse de la criatura porque no lo podía criar. O sea, es de los dos. Sí. Hay otras cosas que son más personales de esa mujer, que es un derecho preservar, y es uno de los problemas de los expedientes, es si esa persona tiene derecho a preservar qué fue lo que le pasó en la vida. ¿Por qué hizo eso? Y ahí nos entran las dudas, porque también entra el debate. Nosotros a nuestros hijos no tenemos por qué decirle un montón de cosas que generaron su nacimiento, ¿verdad? Y entra el debate porque eso está en papeles, no necesariamente dicho por la mujer, a veces interpretado por técnicos y mediado por muchos conceptos propios de cada uno y que no necesariamente revelan el sentir de esa mujer. A veces simplemente se dice, no vino más a verla, y en realidad capaz que esa mujer estaba deseando poder ir a verlo y no podía por miles de situaciones económicas, sociales, o porque sabía que cuando iba a ver esa persona el niñito o la niñita se quedaba re triste cuando se iba, entonces empiezan a tratar de evitar ese momento de dolor y se van generando las separaciones. Y una vez que ingresan a adopción, los padres adoptivos les cuesta mucho, y es comprensible. Y obvio, porque ellos quieren ser los papás. Sí. Obvio, porque ellos quieren ser los papás. Sí. Una adoptada me dijo una vez que la familia de ella adoptiva tenía que respetar que ella tenía otra historia que no era de ellos, que era solo de ella como adoptada. ¿Sabes qué? Pero esos padres adoptivos deberían tener el pánico de que una vez que conociese a su verdadera, por lo menos mamá, como decís vos, de decir quiero quedarme con, ¿no? Porque siempre está ese miedo latente. Está ese miedo, pero que es un miedo, generado por esta lógica de la apropiación, como que los hijos tienen que ser de uno y de nadie más. Y es difícil comprender una maternidad que respeta que respeta la historia, respeta que quiero a un hijo como un hijo, y le respeto y defiendo su historia. Claro. Y también lo que pasa que también muchísimas veces es un camino muy doloroso ese reencuentro con la familia biológica. Y una como madre también tiene esa, no solo el decir yo soy la única madre de mi hijo, ¿no? Y que ciertamente creo que quienes adoptan un hijo son la única madre, el único padre de ese hijo, más allá de que hay una familia biológica que tiene una historia y que puede ser parte de su vida. Pero también hay una historia de dolor en ese retorno, ¿no? En esa realidad que encontramos. No sé si esa es la experiencia. ¿No? Yo creo que ese es lo que imaginamos nosotros de afuera. Yo lo que he visto de mayor dolor es el no saber, el no entender por qué, porque nunca pudo hablar, el no saber cómo era la cara, el no saber... O sea, me parece que es el silencio lo que más duele. Lo peor. Y que es eso lo que en este momento se está tratando de revertir. La red lo que busca es decir, bueno, hay mucha gente que le está pasando esto. Las personas que no pudieron criar sus hijos son personas de carne y hueso como nosotros, que han tenido dificultades como nosotros, y los miedos de los adoptantes... Como todos tenemos miedo, bajar un poco esa tensión de maldecir todo aquello como algo gravísimo y que ha generado en esas mujeres, incluso, especialmente en las mujeres, que son las que más llevan la carga, de exclusión, de que no puedan ni siquiera también contar su dolor. ¿Qué servicios hay para esas mujeres que han atravesado todo un embarazo? Que hasta lo tuvieron 1, 2, 3 años, 4 y tuvieron que separarse porque no lo podían criar? Es como
que negamos todo eso, es como que le ponemos una tacha de negativo y no lo... No, y además para el adoptado también, como para todo ser humano, viste que a veces, hasta que no cerrás un círculo, no resolvés un tema, la incertidumbre te mata, porque vos te pasás toda la vida tratando de buscar el porqué de las cosas, y en realidad uno cuando está más tranquilo, para bien o para mal, es cuando resuelve un tema, decís, bueno, es horrible o es fabuloso, pero lo resolví, y ahí es como que te permite... Claro, pero es una materia pendiente. Te permite caminar de otra manera, entonces me parece que el riesgo es grande, pero que después... Yo creo que además no es ni horrible ni fabuloso. Es una historia como millones de historias que tenemos. Entonces en esta red lo que tratamos es de ser más de uno. Una vez me mandó un mail una señora que nunca conocí que me decía, qué bueno que es la primera vez que puedo hablar con alguien que me interesaría conocer mi origen. Mirá. Porque era un tema tan tabú que no lo podía ni mencionar la persona. Entonces, poder hablarlo, lo integramos también no solo la integran personas adoptadas, sino que también la integramos gente que trabajamos este tema, porque sí creemos que además del derecho a la identidad, que es lo básico, tienen derecho a estar acompañados en este proceso, porque hay toda una victimización enorme que generan la misma legislación y las mismas instituciones, al separar tan drásticamente, ¿verdad? Al haber hecho esta brecha tan enorme entre una historia y la otra. Y ahora hay que ayudar a recuperarla. Tenemos archivos muy mal ordenados todavía, de añares, que están en distintos lugares, entonces las personas van de un lugar al otro, cada vez que van toda la incertidumbre, el tener que exponer el problema. O sea, creemos realmente que es necesario un espacio que reconozca este derecho, que acompaña a las personas que buscan su origen y también que acompaña a las personas que algún día tuvieron que renunciar al cuidado. A todos los actores, y que quisieran encontrar esos hijos. Todo, Una de las propuestas ¿Huyo de la vida regalada? Busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. Señor Q. Señor S. Este viaje ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Eso lo decidirá el destino. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros. Vuelve la leyenda. SEAT. Especialmente para quienes son adoptados en forma totalmente irregular o ilegítima, como las inscripciones hechas así, como si fueran. Las personas que no pudieron criar sus hijos son personas de carne y hueso como nosotros, que han tenido dificultades como nosotros, y los miedos de los adoptantes, como todos tenemos miedo, bajar un poco esa tensión de maldecir todo aquello como algo gravísimo y que ha generado en esas mujeres, incluso especialmente en las mujeres, que son las que más llevan la carga, de exclusión, de que no puedan ni siquiera también contar su dolor. ¿Qué servicios hay para esas mujeres que han atravesado todo un embarazo? Que hasta lo tuvieron 1, 2, 3 años, 4 y tuvieron que separarse porque no lo podían criar? Es como
como que negamos todo eso, es como que le ponemos una tacha de negativo y no lo... No, y además para el adoptado también, como para todo ser humano, viste que a veces, hasta que no cerrás un círculo, no resolvés un tema, la incertidumbre te mata, porque vos te pasás toda la vida tratando de buscar el porqué de las cosas, y en realidad uno cuando está más tranquilo, para bien o para mal, es cuando resuelve un tema. Decís, bueno, es horrible o es fabuloso, pero lo resolví. Y ahí es como que te permite... Está terminado. Claro, pero es una materia pendiente. Te permite caminar de otra manera. Entonces me parece que el riesgo es grande, pero que después... Yo creo que además no es ni horrible ni fabuloso. Es una historia como millones de historias que tenemos. Entonces en esta red lo que tratamos es de ser más de uno. Una vez me mandó un mail una señora que nunca conocí que me decía, qué bueno que es la primera vez que puedo hablar con alguien que me interesaría conocer mi origen. Mirá. Porque era un tema tan tabú que no lo podía ni mencionar Ni la exteriorizar, persona. pobre. Entonces, poder hablarlo, lo integramos también no solo la integran personas adoptadas, sino que también la integramos gente que trabajamos este tema, porque sí creemos que además del derecho a la identidad, que es lo básico, tienen derecho a estar acompañados en este proceso, porque hay toda una victimización enorme que generan la misma legislación y las mismas instituciones al separar tan drásticamente, ¿verdad? Al haber hecho esta brecha tan enorme entre una historia y la otra. Y ahora hay que ayudar a recuperarla. Tenemos archivos muy mal ordenados todavía, de añares, que están en distintos lugares, entonces las personas van de un lugar al otro, cada vez que van toda la incertidumbre, el tener que exponer el problema. O sea, creemos realmente que es necesario un espacio que reconozca este derecho, que acompañe a las personas que buscan su origen y también que acompañe a las personas que algún día tuvieron que renunciar al cuidado. A todos los actores, y que quisieran encontrar a esos hijos. todos, Una de las propuestas, especialmente para quienes son adoptados en forma totalmente irregular o ilegítima, como las inscripciones hechas así, como si fueran hijos, y sin pasar por ninguna intermediación institucional, es armar un banco de ADN donde las personas, familias de origen, integrantes de familias de origen que quieran encontrarse, sean madres, padres, abuelos, hermanos, sobrinos, posibles, puedan ofrecer sus datos para que otras personas que están buscando también los puedan ofrecer y se puedan encontrar en un país que es chico, que no es tan difícil. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Sí, por supuesto, también, que debería no ser tan complicado. Dentro de esos derechos, ¿no? En más de una oportunidad hemos escuchado adoptados, personas adoptadas, en que dicen, en realidad yo voy al médico y me encuentran, por decir algo, y te dicen historia familiar, y uno... ¿Decís que no? No puedo decirle, en realidad ni siquiera sé si sí o si no. O un hijo propio le encuentren de repente una enfermedad con historia familiar y bueno, por mi rama no la desconozco. ¿Existe alguna forma que en el momento de entregar la adopción se haga, o por lo menos un escueto comentario de la salud o de alguna historia clínica de los padres? No. Cuando se hace vía institucional, vía INAU, en general se tratan de poner los datos básicos, ¿sí? Todos los posibles. Sí, porque eso va a ser fundamental. Sí, digo, pasan futuro. 15 o 20 años y capaz que en aquel momento no tenías algo. Claro, obvio, una persona joven. Y eso se trata de hacer. El problema son todas las adopciones que fueron por vía privada, cuando se permitía hacerlo sin intermediación de INAU, donde los datos son mínimos y dependen mucho de los profesionales que hayan intermediado, y los asuntos en que fueran totalmente irregulares, porque ahí buscar datos es dificilísimo. Por eso acá estamos hablando del derecho a la identidad en términos muy profundos, en términos de vínculos, pero también en términos de, bueno, de dónde provengo, cuáles son mis enfermedades posibles, cuál es mi historia, ¿no? En definitiva, de mis ancestros. Cuando las personas adoptadas se encuentran con el tema salud, el enojo se visibiliza más. Porque aparece claramente la injusticia. Claro. Pero en realidad... De haber sabido por ahí si hubiese podido prevenir algo, decir, ¿no? Aparece la injusticia. Te encontrás con eso cuando algo malo te está pasando, es peor todavía. Claro, pero en realidad hay elementos también muy injustos que quedan más ocultos. Personas que buscan sus hermanos. ¿Por qué no conocer a sus hermanos? Sí, claro. ¿No? ¿Por qué de repente ser un hijo único, entre comillas, y no poder haber
intercambiado por lo menos con otra persona que corrió una suerte similar, ¿no? Y que me es tan cercano. Claro, claro. Entonces, O no, sí. o capaz que no lo bueno, quieren pero hacer, o ¿no? no, Pero por lo por menos supuesto. está el Que tenga derecho el y la derecho. libertad de elegir o de intentarlo si era lo que querías y si salió bien o si no salió, porque capaz que ese hermano no te quiere ver o capaz que ese hermano no quiere uno mismo. contacto Sí, o uno quiere decide. saber si lo Pero en tiene. realidad creo que el derecho lo que busca es a darle la libertad a que cada uno pueda elegir o pueda buscar ese camino. Que tal vez sea un camino de frustraciones o tal vez sea un camino que llegue a un buen fin y que sea también manteniendo estas dos relaciones familiares en una forma correcta, ¿no? Pero creo que lo fundamental y que tiene que estar planteado en la ley y en los organismos que ustedes también manejan es la libertad de poder elegir, ¿no? Que es lo básico. Y para esa libertad es necesario mecanismos que garanticen caminar por esa libertad con ciertas certezas, ¿no? O sea, poder ir a un archivo y encontrar datos, que los datos que encuentre no sean discriminatorios, que tengan ciertas certezas. A veces uno encuentra en expedientes datos contradictorios, ¿no? Digo, ¿y esto cómo me manejaban? No es librado una interpretación. La responsabilidad claro. en eso de las instituciones de registrar bien, Sí, sí. de dejar la mayor cantidad de datos posibles. Digo, me parece que esto es como un reclamo fundamental. Cuando uno interviene sobre la vida de otra persona, lo mínimo es intervenir de la forma más responsable, más seria posible, ¿no? Para que cuando quiera recorrer el camino por sí mismo lo pueda hacer con dignidad, ¿no? Y hasta cierta con neutralidad, ¿no? En el tema no imprimirle, digamos, aspectos subjetivos que después puedan llevar a que la persona tenga otro tipo de conclusiones sobre su propia vida y su propio origen, Claro, ¿no? claro. Debería ser así, supongo, bastante más neutral y más respetuoso, Sí. porque hay un tema de respeto ahí también, por más las respetuoso. historias. Más vale. ¿Cuántas personas adoptadas hay de lo que se sabe, ¿no? De las legales o que se han hecho del trámite Ahí de una está. forma... Nosotros sabemos que más o menos por año hay unas 300 adopciones legales. ¿Hoy? Legales. Legales, no digo Tenía hoy. entendido que eran muchas menos Muchas al año. A ver, bien. Cuando no estaba la intermediación de INAU Sí. obligatoria, Ajá. había entre 250 y 300 adopciones por año. Perfecto. Hoy con la intermediación de INAU los datos cambian, pero es probable que también haya inscripciones irregulares. Claro. ¿Sí? O, bueno, los datos son difíciles justamente por todo Sí, lo que es la son suposiciones, cifra porque obviamente oscura, están por fuera de la pero ley. sí es verdad que todos tenemos cerca personas que han sido adoptadas, ¿no? Que en Sí. este país, en parte afortunadamente, ha sido un país que unas familias acogen hijos de otros, ¿no? Sí, sí. Y ha sido una forma de sobrellevar dificultades económicas importantes que ha tenido que tiene nuestro país. Hay una cultura de adopción, hay una cultura de crianza de otras personas, nos cuesta compartir. Ahora hay un modelo de adopción que se llama adopción abierta, en la que es posible que el adoptado mantenga vínculos con familiares con los que tiene vínculos positivos. En general hermanos o alguna abuela que quisiera criarlo, pero no puede por su edad, o un abuelo, ¿no? O un tío, y mantener vínculos, cosa de que esta brecha no sea tan grande, ¿no? Que puedan compartir. Claro, en un país con tanta segregación social es difícil, porque la mayoría de las personas que son adoptadas provienen de medios, la mayoría o la casi totalidad, ¿no? De medios económicamente muy excluidos, y las familias que adoptan son trabajadores o clase media, o sea, allí se genera una segregación que hace más dificultoso el encuentro, ¿sí? El compartir la vida, digamos, aunque sea con una visita por semana, ¿sí? Claro. Pero se está intentando y hay casos interesantes en ese sentido. Sí, también hay casos de gente que ha pedido mucho dinero, ¿no? Por el volver o que no quieren perder el contacto porque después vuelven a hacer una presión. No sé si Digo, pasa como los tantos, hay mucho divorciados, de ¿no? miedos, ¿no? Creo que tenemos más miedos que lo que realmente ocurre. Sí. Claro. Porque como acá nos conocemos todos, es muy difícil sostener una amenaza mucho tiempo. Sí, pero mirá que en pila de temas que no se han resuelto. Conocemos sí. varios de esos Sí, un montón que no se casos ha de podido no resolver. resueltos y que están siempre, ¿no? Bueno, como los hijos de los divorciados, todos los nenes y más la plata. Bueno, Entonces, bueno, sí. un poco de... Un poco de eso. Un poco de Un poco todo, de pero eso. bueno, cada caso es único, ¿verdad? Particular y que Por merece supuesto. su atención. Pero gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Estamos por aclarando recibirnos. un poquito más este tema día a día.